La ley de Ohm. Esta ley se da en todo circuito eléctrico. ¿Qué nos dice? En un circuito básico, donde tenemos una fuente de tensión conectado a una carga, que se puede modelar mediante una resistencia, muchos le colocan RL o resistencia de carga. Existen tres magnitudes. Una que es la tensión, aquí, con esta polaridad, para el ejemplo. Otra es la resistencia que se opone al paso de corriente. Y la tercera es la corriente que circula por mi circuito. ¿Listo? Entonces, hay una ley que me relaciona estas tres magnitudes. Esa ley es la ley de Ohm, que me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y de ahí surgen sus otras derivadas, ¿no? Que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿En qué unidades se mide cada magnitud? La tensión se mide en voltios y se denota con la letra V. La corriente en amperios y se denota con la letra A. Y el último, la resistencia, vamos a colocar aquí la R en ohmios, que se denota con la omega, el signo omega. ¿Listo? Entonces también tenemos que ver algo aquí, algo muy interesante. Vamos a ver esta ecuación simple. Aquí vamos a ver que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa esto? Que si la resistencia aumenta de valor, la corriente disminuye. Y si el valor de la resistencia disminuye, el valor de la corriente aumenta. Vamos a ver un ejemplito. Digamos que el valor de la tensión es igual a 10 voltios. Y el valor de la resistencia es igual a 10 ohmios. ¿Cuánto será el valor de la corriente? Simplemente, según la ley de Ohm, me dice que divida. ¿Qué cosa? El voltaje sobre la resistencia. 10 voltios sobre 10 ohmios. Esto me da 1. ¿Un amperio? ¿Listo? ¿Y qué sucedería si nosotros aumentamos el valor de la resistencia? Digamos 100 ohmios. ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a disminuir. ¿Sí? Ya no es 1 amperio, sino es 0.1 amperio. Va a disminuir, va a caer esa corriente. ¿Sí? Entonces se cumple. Este efecto lo vamos a ver mucho más fácil en nuestro simulador. Vamos a ver. Entonces tenemos este pequeño simulador, donde tenemos las tres magnitudes: voltaje, corriente y resistencia. Por mi circuito va a circular la corriente y vamos a tener una resistencia conectado a la fuente de tensión. Si mantenemos constante el valor de la tensión, 10 voltios, miren, y la resistencia es de 1 ohmio, la corriente es de 10 amperios. ¿Qué sucede si yo aumento el valor de la resistencia? ¿Qué sucede con la corriente? Nos fijamos que empieza a disminuir. Ya no es 1 amperio, perdón, ya no es 10 amperios, sino es 0.5 amperios. Si nos fijamos, la corriente empieza a disminuir conforme aumentamos el valor de la resistencia. Vamos a colocarle 100 ohmios y miren, cae a 0.1 amperio.
manteniendo constante siempre la fuente de tensión. Si seguimos aumentando a 1000, la corriente cada vez se hace más pequeña, tiende a 0. Entonces nosotros podríamos controlar la corriente utilizando resistencias que ya están definidas en dispositivos llamados resistores. Sí, y eso es parte de la electrónica y la electricidad. Bien, hasta aquí la ley de Ohm. Espero que haya quedado clarito y bien sencillo y les haya servido.